Soy estudiante de agronomía y voy a hacer a escoger una de las especies que, que tenemos como alternativa de sostenibilidad en nuestra región. La tarea consiste en utilizar, vamos a compartir aquí. Bueno, la tarea consiste en lo siguiente. Nosotros, pues yo hice la realización de 9 especies vegetales, que son la acerola, el umarí, sachainchi, azaí, algarrobo, castaño, uva caimarona, cordoncillo y capuchina. Mirando estas especies, yo escogí una de las especies más, digamos, lo que más sobresale en nuestra región, de pronto por las condiciones climáticas, de pronto porque pues uno lo conoce, es más común. La especie que escogí fue el algarrobo. ¿Listo? Es una especie, primero, está en vía de extinción y me parece importante hablar sobre esta especie. Pues acá compartimos las diapositivas. Aquí están. Las alternativas sostenibles e innovadoras para problemáticas locales para el árbol de agarrobo. La siguiente diapositiva. Bueno, el título que le coloqué fue Bondades y cualidades del árbol de algarrobo. Nombre científico, Himanaea corvaris. Es el nombre científico de este árbol. Bueno, antes de empezar y hacer un análisis sobre este árbol, aquí nos damos cuenta las características que tiene este árbol. Miren, esta es una foto propia que tomé a un árbol de agarrobo y se ve, es un árbol majestuoso, de gran tamaño y que proporciona, mire, la sombra que proporciona este árbol. Es un árbol que vale la pena destacar. Listo. Y que si no hacemos lo posible por conservarlo, pues terminará extinguiéndose. Seguimos con otras diapositivas. Voy a hablar un poquito de la morfología. Como les dije al comienzo, es un árbol majestuoso, un árbol grande que alcanza entre los 30 y 40 metros. Presenta una copa amplia de gran tamaño. En la foto ahí se evidencia entre 10 y 20 metros de diámetro, imagínense. ¿Ya? Es una corteza lisa y se le ve y es de color como gris oscura, salpicada de lenticelas, y el árbol se caracteriza porque tiene como unas pequeñas fisuras en todo el tallo. Es un árbol que se adapta a las condiciones de nuestro suelo, acá en la costa Caribe. Se considera, hay árboles que alcanzan hasta he visto árboles que tienen aproximadamente entre 30 y 50 años y todavía existen. Listo. Acá tenemos una descripción de propuesta. Tengo una descripción de propuesta sostenible e innovadora al uso de algarrobo. Listo. Nos vamos a enfocar en dos, pero vamos a mencionar 4 o 5 propuestas sostenibles que se pueden, por lo menos el algarrobo no solamente es un árbol, sino saber las bondades y las propiedades que tiene o las categorías de uso que tiene este árbol
importantísimo para nuestra zona. La primera es una elaboración de alimentos funcionales y nutracéuticos. Cuando hablamos de nutracéuticos, se refiere a que es un producto que nutre a las personas o al ser humano, también a los animales, porque también se utiliza en la parte de comida para animales y aparte aporta para la salud. Considero que la harina que se obtiene de este producto sin gluten, bebidas vegetales, se pueden hacer suplementos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. También el desarrollo de bioplásticos y envases biodegradables, aprovechando las gomas y fibra del algarrobo para crear recubrimientos comestibles y envases sostenibles como alternativos plásticos convencionales. Aquí vemos que el algarrobo produce una fruta, digamos así, un fruto que está cubierto por una vaina. Se me había olvidado al comienzo que el nombre científico es Hymenaea corvaril y pertenece a la familia de las leguminosas. Listo, por eso esta forma aquí está, digamos aquí esta vaina se forma por una capa gruesa, listo, como protegiendo a la fruta y al alimento que tiene en su interior. La tercera es hacer una fitorremediación y restauración de suelos degradados, empleando el algarrobo para reforestar zonas erosionadas, fijar nitrógeno y mejorar la calidad del suelo, además de estabilizar taludes y combatir la desertificación. Vamos a hacer un énfasis en esta partecita de aquí y que es una de las partes que más me interesa. La fitorremediación es sembrar este árbol que ayuda a obtener de pronto suelos que están contaminados o suelos que han sido contaminados ya sea por herbicidas, por la aplicación de herbicidas. Esta planta ayuda a que este suelo se recupere, se nutra y obtenga, digamos, la salud del suelo en todas sus condiciones. Este árbol es tan importante porque él es digamos, le llaman el rompevientos. Ayuda a evitar destrozos, pronto un huracán o algo que venga, él ayuda a amparar todo eso. Evita las erosiones. ¿Por qué? Porque es un árbol que tiene demasiadas raíces. Por lo general, las raíces de este árbol se ponen digamos, a la superficie, evitando que se erosione si está en una parte y evita la desertificación de ese suelo. Es tan importante esas condiciones de ese árbol, esos privilegios de ese árbol. ¿Listo? Pues, listo. Acá viene la valorización energética, aprovechamiento de subproductos mediante la producción de biocombustible a partir de la biomasa y elaboración de alimentos para ganado, promoviendo una economía circular. Listo. Biomasa o biocombustible, la elaboración de alimentos. Bueno, en algunas partes lo utilizan para alimento. Listo. Para alimento, así promoviendo la economía circular. La economía circular hace parte de que no se desaprovecha nada, todo se aprovecha, cada cosita, su cáscara, la pepa, digámoslo así, la semilla, todo se aprovecha. Listo. ¿Qué busco yo con esta propuesta? Es generar un impacto positivo en comunidades, en comunidades, en comunidades rurales, fortalecer ya la seguridad alimentaria, impulsar la economía y contribuir a la
mitigación del cambio climático, posicionando el algarrobo como un recurso estratégico para el desarrollo sostenible. Para el desarrollo sostenible. Listo. Antes de hablar de la propuesta, yo tomé dos propuestas que me parecen súper interesantes y hago énfasis en ese que en nuestra región se puede dar la posibilidad de que alguna de esas dos propuestas se puedan generar, se puedan crear, se pueden motivar para nosotros, o sea, impulsar. Podemos impulsar ya como, como un emprendimiento que son, uno, la elaboración de alimentos a partir del algarrobo y la fitorremediación y restauración de suelos degradados. Esas son las alternativas o las propuestas con más fuerza que se nos puede ejecutar en nuestra región Caribe. Bueno, antes de pasar, vamos a la siguiente diapositiva. Acá. Acá es una diapositiva súper importante. Hago este énfasis porque si vamos a hablar de alimentos, tenemos que saber qué es lo que contiene, qué nutrientes, qué minerales son los que contienen el algarrobo. Miren la cantidad de minerales que tiene, desde vitaminas B2, vitamina B6, vitamina B3, vitamina B9, vitamina B1, minerales como cobre, potasio, calcio, manganeso, hierro, selenio, zinc y uno de los importantes que es el magnesio. También tienes unos oligoelementos o biomoléculas importantes como el agua, el azúcar, proteínas, grasas, carbohidratos y fibra. Miren que la cantidad de fibra, aquí vemos, está alrededor de los 159%. ¿Qué quiere decir? Que esta fibra, por la cantidad de fibra que hay, hace que estos carbohidratos disminuya un tantico el porcentaje, como el 30%. O sea, según lo que he investigado, eh, es una fruta que la pueden consumir incluso personas con diabetes. ¿Listo? Por lo que esta fibra hace que sus carbohidratos disminuyan. Es una, aparte de eso, si nos vemos cuenta para nuestra propuesta de alimentación, es que contiene el calcio, es uno de los, digamos, los frutos que contiene un elevado contenido de calcio para personas que sufren de deficiencia de calcio. Mira, tienen un 3,48 miligramos. 27% de potasio, miren la cantidad que tiene, 826 miligramos. Y hierro, el 2,9. Entonces, mirando aquí que la importancia nutricional que tiene nuestro producto, el algarrobo. Aquí es el fruto como tal, incluso en algunos cogen la semilla, también la tuestan y la muelen. Pues con la otra diapositiva. Bueno, como tomamos las dos alternativas, aquí una fundamentación o argumento de qué estudios son los que se han hecho o con evidencias científicas o con estudios. Estos alimentos funcionales o nutracéuticos, ya les había comentado que lo nutracéutico es la mezcla entre lo saludable y alimento, es alimento y a la vez es saludable. Previene enfermedades, por eso se llama nutracéutico.
El algarrobo es conocido por su composición nutricional y funcional que nosotros hayamos visto. Está la harina de algarrobo que contiene entre el 40 y 50%, bueno, altos niveles de fibra que lo hayamos visto, unos bioactivos, también tiene unos compuestos bioactivos como los polifenoles y los taninos. Los polifenoles son unos compuestos orgánicos que ayudan a desinflamar, ¿ya? Ayudan a desinflamar, son antiinflamatorios, actúan como antiinflamatorios y también como anticancerígenos, los polifenoles. Es una agrupación de varios grupos de fenoles, igual que los taninos. Lo convierte en ingrediente ideal para alimento saludable y esta es la referencia donde se puede consultar. Edvar et al. 2020. Según el estudio científico, Edvar et al. 2020 demostraron que la incorporación de harina algarrobo en productos de panadería no solo mejora el perfil nutricional, sino también la textura y el sabor, haciendo los productos atractivos para consumidores con necesidades alimentarias específicas como los celíacos. Listo. Aplicación en la industria. En España e Italia, la harina de algarrobo incorpora exitosamente que es nada, chocolate, bebidas funcionales, debido a su sabor dulce natural y beneficio para la salud, lo cual ha incrementado su demanda como un superalimento. La investigación nutracéuticos, como yo le había comentado, lo utilizan nutracéuticos como un producto, digámoslo, farmacológico, ¿ya? En Pencalet et al. 2020 evidenciaron que los extractos de la Hymenia courbaril tiene potencial terapéutico gracias a su propiedad antioxidante y antiinflamatoria, útiles en la prevención de enfermedades cardiovasculares y digestivas. Aquí voy a hacer un énfasis, un pare. El algarrobo se aprovecha tanto la fruta como tal, las hojas para hacer infusiones y el tallo. Dicen que la resina que produce esta planta la utilizan para hacer muchas cuestiones, o sea, la utilizan para esta goma, la utilizan para muchos procesos químicos. Pues con la siguiente es a nutricional y vamos con, bueno, como les había dicho anteriormente, yo había utilizado solo dos alternativas, dos propuestas, que era una de alimento, utilizar el algarrobo como alimento, es una alternativa. Ya, la fitorremediación y restauración de suelo es una de las cuestiones que a mí más me interesa a mí. Esta especie, es una especie que dura más de 50 años. Conoció árboles, incluso este árbol que está aquí, tiene aproximadamente entre los 30 y 40 años. Está en la fotico. Tiene la capacidad de fijación de nitrógeno, pertenecen a la leguminosa. Imagínense la importancia y el bienestar que propone o que genera este árbol, la capacidad de fijación de nitrógeno. Raíces profundas, mejora significativamente la calidad del suelo. Esos son estudios que se han hecho, estudios ecológicos, aquí tengo la referencia. En Marruecos han hecho restauración de suelos, de tierras marginales, mejorando la fertilidad del suelo.
y generando cobertura vegetal en ecosistemas áridos. Implementación práctica en el norte de Perú, donde hace programas de reforestación con Imenea Corbari han demostrado efectos positivos en la recuperación de áreas desertificadas, facilitando la agricultura regenerativa y el manejo sostenible del agua. Siguiente. Bueno, aquí tenemos un plan de acción. El plan de acción detalla las acciones concretas que se puedan llevar o implementar una propuesta. Primero que todo, antes de nosotros de pronto irnos por el alimento o irnos por la parte de reforestación, entonces tenemos que seguir unos pasos. Primero tenemos que hacer un diagnóstico y planificación inicial. Tenemos que mirar el estudio y la viabilidad técnica y económica, analizar el potencial productivo local de especies de algarrobo. Evaluación de la demanda de productos alimenticios y suelos degradados. O sea, eso hay que primero hacer, digamos, un estudio de mercados. Búsqueda de actores clave. Tenemos que identificar las comunidades que conozcan a través de charlas, que conozcan el algarrobo, porque muchas personas no lo conocen. Tener la motivación de salvar esta especie, ¿ya? Sabemos que es una especie que está en vía de extinción. Aquí instituciones, empresas y ONG interesadas que le interese el producto, se lo pueda uno vender. La conformación de una mesa técnica, hacer un comité que pueda ser para crear la importancia de esta planta o de esta especie en nuestra zona y lo que nos puede beneficiar tanto económico como ecológico. Bueno, aquí también un desarrollo de capacidades y tecnología, investigación y desarrollo de convenio con universidades para desarrollar de pronto un prototipo. Como les dije, hay que hacerle como un estudio más a fondo de qué es lo que realmente contiene esta planta. Es de pronto en laboratorio hacer unas investigaciones de qué es lo que contiene esto. Capacitaciones también. Y la instalación de unidades de piloto. Aquí en unidades de piloto, de marcar de pronto con la comunidad, porque esto no es esfuerzo de una sola persona, sino con las comunidades, tratar de marcar una zona especialmente donde uno vaya a sembrar esta especie, ¿ya? Proteger esta especie, ¿ya? Una para la obtención de este fruto, el algarrobo, y otra para la obtención de pronto de gomas, que también se utilizan como biopolímer, se utilizan en la industria de plástico, las resinas que él produce. También si lo miramos como finalidad también maderera, podemos darnos cuenta que esta especie resiste a la humedad para cercas vivas o para de pronto para madera. He investigado que dura mucho y no lo destruye tan fácilmente el comején. Estos sería empezar con un proyecto piloto, sería súper, súper genial. Producción, mirar cómo está el mercado, como les dije al comienzo, hacer un estudio de mercado, promoción de las plantas comunitarias, de pronto tener algunos incentivos fiscales, financieros para el que produzca. O sea, hay una motivación. Si hay una motivación, le aseguro que se puede realizar un proyecto primero como reforestación, acá en la parte, destinar una parte, ya sea una parte, un baldío de la comunidad
y empezar a trabajar esta especie. También, como les dije antes, tener una certificación de que es orgánico, una estrategia de comercialización sería importante. Recursos. Para esta propuesta, saben que los recursos están los financiamientos de fondos públicos, de pronto una cooperación internacional que les guste el proyecto, alianzas estratégicas y como todo tiene que hacerse de la manera bien ordenada y de forma sana, pues también debe llevar unos instrumentos legales con permisos sanitarios y ambientales al acceso a tierras. Conclusiones. Las conclusiones: potencial integral del algarrobo es una especie de género. Bueno, aquí tenemos que identificar algo que algarrobo hay distintas especies. No solamente el algarrobo que nosotros conocemos en la costa Caribe, hay un algarrobo que tiene digamos, la vaina más delgadita. Ese no lo tenemos acá. Tenemos el algarrobo que tiene la vaina más grandecita. Y representa también para una alternativa sostenida para enfrentar desafíos alimentarios, también ambientales, que es lo que más nos interesa, para repoblar zonas áridas. Él se adapta a esas condiciones. Versatilidad, también las vainas, digamos, a partir de las vainas, también producen biomasa que puede ser para alimento para animales, alimento para el humano. Y la contribución ambiental es cerro fundamental en la restauración ecológica de suelos degradados, la mitigación del cambio climático y la mejora de la biodiversidad a su resiliencia, fijación de nitrógeno y capacidad de mejora de estructura del suelo. Ventajas frente a tres soluciones. A diferencia de cultivos grandes, insumo crece en los suelos marginales, requiere poca agua. Esas son las bondades que tiene. Y no compite con cultivos tradicionales. Bueno, aquí hay unas recomendaciones, de pronto enfocarse uno en la parte multisectorial, con ayudas, como habíamos hablado, sector privado, coordinar con políticas de apoyo, incluir el agarro como estrategias nacionales de bioeconomía, seguridad alimentaria y restauración ecológica. Aquí, importantísimo, una inversión en ciencia, tecnología, de pronto capacitando, como se ha comentado, los incentivos y un marco normativo. Aquí está las referencias bibliográficas y gracias. De esta voy a hacer una pequeña conclusión, o algo que aprendí de esta tarea importantísima, de esta investigación. El algarrobo Hymenaea corvari, que es el corvaril, es el nombre científico. De todas estas especies, como dijimos, una propuesta alimentaria, una propuesta de mejoramiento de suelos, que es importantísimo porque estamos, como humanos, estamos acabando la biodiversidad, estamos acabando esta especie. Como le dije al comienzo, es una especie que está en vía de extinción. Les cuento por qué está en vía de extinción. En las fotos había un arbolito. Arbolito es una foto propia. Ese logré capturar solamente un solo árbol, nada más. Y contaditos, mal contados, son como 2 o 3 árboles que hay en la zona. ¿Se ve? La escasez de esta variedad que se está acabando. Y esos árboles están alcanzando entre 30 y 40 años, si no me equivoco, un poco más. Yo hago un énfasis, yo sé que
Las alternativas de sostenibilidad es aprovechar cada uno de los recursos bien distribuidos, bien, o sea, que no afecte ni el ambiente, ni afecte al ser humano, es, ni la biodiversidad se ve afectada, ni nada de eso. Pero yo considero de todo que unos antes de trabajar con esta especie, uno como humano no debe enfocarse solamente en las cuestiones económicas, porque nos va a dar un recurso económico, nos va a dar no sé qué. Los árboles en sí, en su naturaleza, nunca tendremos con qué pagarle ese bienestar que nos brinda, por lo menos una sombra, por lo menos una ayuda del suelo, una, una sombra, una detención de un huracán, un cortavientos, ya. Entonces, una vez debe enfocarse, dejar a un lado la parte económica, ¿no? Porque pongo este producto a producir y nos dan esto. A veces en esta vida todo no es dinero, todo no se puede. Estas plantas como el algarrobo, es una planta que nos brinda, como le dije, seguridad en sí, ya, sombra. Es un árbol majestuoso, grandísimo, que nos proporciona una sombra inmensa, bien chévere, que cada uno lo pueda tener en su casa, al frente, ya, como sombra, hospederos de animales, de hábitats. Sería importante que como haciendo la conclusión ya para terminar, que nosotros miráramos que un árbol no solamente nos da su fruto, nos da la sombra, nos da el oxígeno, nos da los hábitats, ya nos da ese equilibrio. Imagínense que esta planta es tan hermosa que nos fija el nitrógeno en el suelo, ya. Entonces, alternativa puede haber muchas, uno del fruto, uno de elaboración de esto, elaboración del otro. Se necesitan muchas, digamos, entre comillas, ayuda. Ya puede ser ayuda gubernamental para uno hacer otra cosita que le iba a comentar. Esta planta tiene una característica y es que la semilla está en vainas y se, esas vainas son duras, o sea, son como una cáscara, digámoslo así en términos, eh, es una cáscara y esa cáscara, la semilla para salir de se tiene que descomponerse o partirse, o si no hay alguna ayuda para que ella salga de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ella viene, produce su fruto, cae al suelo y ella para salir de ahí, ella no sale. Comienza entonces la cáscara a descomponerse, es por la acción bacteriana, se que se descompone rapidito o demora en su descomposición. Entonces, en la descomposición afecta a la semilla. Entonces, a eso imposibilita que este árbol se siga reproduciendo. Entonces, la única forma de que nosotros reproduzcamos es abrir esa cáscara, sacar esa cáscara porque es gruesísima, abrir eso y sacar la semilleta. Después que ya uno se haya consumido, digamos así, eh, la pulpa, porque esa parte de eso es rica. Consumió la pulpa, uno viene y hace su semillero, hace un vivero, qué sé yo, un vivero bien establecido con esto. Entonces, imagínense, eso imposibilita que se propague esta especie. Esta especie algarrobelo es una especie muy que tenemos que de corazón cuidarlo. Soy estudiante de agronomía y voy a hacer una de a escoger una de las especies que, que tenemos como alternativa de sostenibilidad
en nuestra región. La tarea consiste en utilizar, vamos a compartir aquí. Bueno, la tarea consiste en lo siguiente. Nosotros, pues yo hice la realización de 9 especies vegetales, que son la acerola, el umarí, sachainchi, azaí, algarrobo, castaño, huaca caimarona, cordoncillo y capuchina. Mirando estas 9 especies, yo escogí una de las especies más, digamos, lo que más sobresale en nuestra región, de pronto por las condiciones climáticas, de pronto porque pues uno lo conoce, es más común. La especie que escogí fue el algarrobo. ¿Listo? Es una especie, primero, está en vía de extinción y me parece importante hablar sobre esta especie. Pues acá compartimos las diapositivas. Aquí están. Las alternativas sostenibles e innovadoras para problemáticas locales para el árbol de agarrobo. La siguiente diapositiva. Bueno, el título que le coloqué fue Bondades y cualidades del árbol de algarrobo. Nombre científico Imanae corvaril. Es el nombre científico de este árbol. Bueno, antes de empezar y hacer un análisis sobre este árbol, aquí nos damos cuenta las características que tiene este árbol. Miren, esta es una foto propia que tomé a un árbol de agarrobo y se ve, es un árbol majestuoso, de gran tamaño y que proporciona, mire, la sombra que proporciona este árbol. Es un árbol que vale la pena destacar. Listo. Y que si no hacemos lo posible por conservarlo, pues terminará extinguiéndose. Seguimos con otras diapositivas. Voy a hablar un poquito de la morfología. Como les dije al comienzo, es un árbol majestuoso, un árbol grande que alcanza entre los 30 y 40 metros. Presenta una copa amplia de gran tamaño, en la foto ahí se evidencia, entre 10 y 20 metros de diámetro, imagínense. ¿Ya? Es una corteza lisa y se le ve y es de color como gris oscura, salpicada de lenticelas, y el árbol se caracteriza porque tiene como unas pequeñas fisuras en todo el tallo. Es un árbol que se adapta a las condiciones de nuestro suelo, acá en la costa Caribe. Se considera, hay árboles que alcanzan hasta he visto árboles que tienen aproximadamente entre 30 y 50 años y todavía existen. Listo. Acá tenemos una descripción de propuesta. Tengo una descripción de propuesta sostenible e innovadora al uso de algarrobo. Listo. Nos vamos a enfocar en dos, pero vamos a mencionar 4 o 5 propuestas sostenibles que se pueden, por lo menos el algarrobo no solamente es un árbol, sino saber las bondades y las propiedades que tiene o las categorías de uso que tiene este árbol importantísimo para nuestra zona. La primera es una elaboración de alimentos funcionales y nutracéuticos. Cuando hablamos de nutracéuticos, se refiere a que es un producto que nutre a las personas
o al ser humano, también a los animales, porque también se utiliza en la parte de comida para animales y aparte aporta para la salud. Considero que la harina que se obtiene de este producto sin gluten, bebidas vegetales, se pueden hacer suplementos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. También el desarrollo de bioplásticos y envases biodegradables, aprovechando las gomas y fibra del algarrobo para crear recubrimientos comestibles y envases sostenibles como alternativos plásticos convencionales. Aquí vemos que el algarrobo produce una fruta, digamos así, un fruto que está cubierto por una vaina. Se me había olvidado al comienzo que el nombre científico es Hymenaea corvaril y pertenece a la familia de las leguminosas. Listo, por eso esta forma aquí está, digamos aquí esta vaina se forma por una capa gruesa, listo, como protegiendo a la fruta y al alimento que tiene en su interior. La tercera es hacer una fitorremediación y restauración de suelos degradados, empleando el algarrobo para reforestar zonas erosionadas, fijar nitrógeno y mejorar la calidad del suelo, además de estabilizar taludes y combatir la desertificación. Vamos a hacer un énfasis en esta partecita de aquí y que es una de las partes que más me interesa. La fitorremediación es sembrar este árbol que ayuda a obtener de pronto suelos que están contaminados o suelos que han sido contaminados ya sea por herbicida, por la aplicación de herbicidas. Esta planta ayuda a que este suelo se recupere, se nutra y obtenga, digamos, la salud del suelo en todas sus condiciones. Este árbol es tan importante porque él es digamos, le llaman el rompevientos. Ayuda a evitar destrozos, pronto un huracán o algo que venga, él ayuda a amparar todo eso. Evita las erosiones. ¿Por qué? Porque es un árbol que tiene demasiadas raíces. Por lo general, las raíces de este árbol se ponen digamos, a la superficie, evitando que se erosione si está en una parte y evita la desertificación de ese suelo. Es tan importante esas condiciones de ese árbol, esos privilegios de ese árbol. ¿Listo? Pues, listo. Acá viene la valorización energética, aprovechamiento de subproductos mediante la producción de biocombustible a partir de la biomasa y elaboración de alimentos para ganado, promoviendo una economía circular. Listo. Biomasa o biocombustible, la elaboración de alimentos. Bueno, en algunas partes lo utilizan para alimento. Listo. Para alimento, así promoviendo la economía circular. La economía circular hace parte de que no se desaprovecha nada, todo se aprovecha, cada cosita, su cáscara, la pepa, digámoslo así, la semilla, todo se aprovecha. Listo. ¿Qué busco yo con esta propuesta? Es generar un impacto positivo en comunidades, en comunidades, en comunidades rurales, fortalecer ya la seguridad alimentaria, impulsar la economía y contribuir a la mitigación del cambio climático, posicionando el algarrobo como un recurso estratégico para el desarrollo sostenible. Para el desarrollo sostenible. Listo.
Antes de hablar de la propuesta, yo tomé dos propuestas que me parecen súper interesantes y hago énfasis en ese que en nuestra región se puede dar la posibilidad de que alguna de esas dos propuestas se puedan generar, se puedan crear, se pueden motivar para nosotros, o sea, impulsar. Podemos impulsar ya como, como un emprendimiento que son, uno, la elaboración de alimentos a partir del algarrobo y la fitorremediación y restauración de suelos degradados. Esas son las alternativas o las propuestas con más fuerza que se nos puede ejecutar en nuestra región Caribe. Bueno, antes de pasar, vamos a la siguiente diapositiva. Acá. Acá es una diapositiva súper importante. Hago este énfasis porque si vamos a hablar de alimentos, tenemos que saber qué es lo que contiene, qué nutrientes, qué minerales son los que contienen el algarrobo. Miren la cantidad de minerales que tiene, desde vitaminas B2, vitamina B6, vitamina B3, vitamina B9, vitamina B1, minerales como cobre, potasio, calcio, manganeso, hierro, selenio, zinc y uno de los importantes que es el magnesio. También tienes unos oligoelementos o biomoléculas importantes como el agua, el azúcar, proteínas, grasas, carbohidratos y fibra. Miren que la cantidad de fibra, aquí vemos, está alrededor de los 159%. ¿Qué quiere decir? Que esta fibra, por la cantidad de fibra que hay, hace que estos carbohidratos disminuyan un tantico el porcentaje, como el 30%. O sea, según lo que he investigado, eh, es una fruta que la pueden consumir incluso personas con diabetes. ¿Listo? Por lo que esta fibra hace que estos carbohidratos disminuyan. Es una, aparte de eso, si nos vemos cuenta para nuestra propuesta de alimentación, es que contiene el calcio, es uno de los, digamos, los frutos que contiene un elevado contenido de calcio para personas que sufren de deficiencia de calcio. Mira, tienen un 3,48 miligramos. 27% de potasio, miren la cantidad que tiene, 826 miligramos. Y hierro, el 2,9. Entonces, mirando aquí que la importancia nutricional que tiene nuestro producto, el algarrobo. Aquí es el fruto como tal, incluso en algunos cogen la semilla, también la tuestan y la muelen. Pues con la otra diapositiva. Bueno, como tomamos las dos alternativas, aquí una fundamentación o argumento de qué estudios son los que se han hecho o con evidencias científicas o con estudios. Estos alimentos funcionales o nutracéuticos, ya les había comentado que lo nutracéutico es la mezcla entre lo saludable y alimento, es alimento y a la vez es saludable. Previene enfermedades, por eso se llama nutracéutico. El algarrobo es conocido por su composición nutricional y funcional que nosotros hayamos visto. Está la harina de algarrobo que contiene entre el 40 y 50%, bueno, altos niveles de fibra que lo hayamos visto, unos bioactivos, también tiene unos compuestos bioactivos como los
polifenoles y los taninos. Los polifenoles son unos compuestos orgánicos que ayudan a desinflamar, ¿ya? Ayudan a desinflamar, son antiinflamatorios, actúan como antiinflamatorios y también como anticancerígenos, los polifenoles. Es una agrupación de varios grupos de fenoles, igual que los taninos. Lo convierte en ingrediente ideal para alimento saludable y esta es la referencia donde se puede consultar. Edvar et al. 2020. Según el estudio científico, Edvar et al. 2020 demostraron que la incorporación de harina algarrobo en productos de panadería no solo mejora el perfil nutricional, sino también la textura y el sabor, haciendo los productos atractivos para consumidores con necesidades alimentarias específicas como los celíacos. ¿Listo? Aplicación en la industria. En España e Italia, la harina de algarrobo incorpora exitosamente que es nada, chocolate, bebidas funcionales, debido a su sabor dulce natural y beneficio para la salud, lo cual ha incrementado su demanda como un superalimento. ¿Ves? La investigación en nutracéuticos, como yo le había comentado, lo utilizan nutracéuticos como un producto, digámoslo, farmacológico. ¿Ya? En Pencalet et al. 2020 evidenciaron que los extractos de la Hymenia courbaril tiene potencial terapéutico gracias a su propiedad antioxidante y antiinflamatoria, útiles en la prevención de enfermedades cardiovasculares y digestivas. Aquí voy a hacer un énfasis, un pare. El algarrobo se aprovecha tanto la fruta como tal, las hojas para hacer infusiones y el tallo. Dicen que la resina que produce esta planta la utilizan para hacer muchas cuestiones, o sea, la utilizan para esta goma, la utilizan para muchos procesos químicos. Pues con la siguiente. A nutricional y vamos con, bueno, como les había dicho anteriormente, yo había utilizado solo dos alternativas, dos propuestas, que era una de alimento, utilizar el algarrobo como alimento, es una alternativa. Ya, la fitorremediación y restauración de suelo es una de las cuestiones que a mí más me interesa a mí. Esta especie, es una especie que dura más de 50 años. Conoció árboles, incluso este árbol que está aquí, tiene aproximadamente entre los 30 y 40 años. Está en la fotico. Tiene la capacidad de fijación de nitrógeno, pertenecen a la leguminosa. Imagínense la importancia y el bienestar que propone o que genera este árbol, la capacidad de fijación de nitrógeno. Raíces profundas, mejora significativamente la calidad del suelo. Esos son estudios que se han hecho, estudios ecológicos, aquí tengo la referencia. En Marruecos han hecho restauración de suelos, de tierras marginales, mejorando la fertilidad del suelo y generando coberturas vegetales en ecosistemas áridos. Implementación práctica en el norte de Perú, donde hace programas de reforestación con Hymenia courbaril, han demostrado efectos positivos en la recuperación de áreas desertificadas, facilitando la agricultura regenerativa y el manejo sostenible del agua. Siguiente.
Bueno, aquí tenemos un plan de acción. El plan de acción detalla las acciones concretas que se pueden llevar o implementar una propuesta. Primero que todo, antes de nosotros de pronto irnos por el alimento o irnos por la parte de reforestación, entonces tenemos que seguir unos pasos. Primero tenemos que hacer un diagnóstico y planificación inicial. Tenemos que mirar el estudio y la viabilidad técnica y económica, analizar el potencial productivo local de especies de algarrobo, evaluación de la demanda de productos alimenticios y suelos degradados. O sea, eso hay que primero hacer, digamos, un estudio de mercados. Búsqueda de actores clave. Tenemos que identificar las comunidades que conozcan a través de charlas, que conozcan el algarrobo, porque muchas personas no lo conocen. Tener la motivación de salvar esta especie. ¿Ya? Sabemos que es una especie que está en vía de extinción. Aquí instituciones, empresas y ONG interesadas que le interese el producto, se lo pueda uno vender. La conformación de una mesa técnica, hacer un comité que pueda ser para crear la importancia de esta planta o de esta especie en nuestra zona y lo que nos puede beneficiar tanto económico como ecológico. Bueno, aquí también un desarrollo de capacidades y tecnología, investigación y desarrollo de convenio con universidades para desarrollar de pronto un prototipo. Como les dije, hay que hacerle como un estudio más a fondo de qué es lo que realmente contiene esta planta. Es de pronto en laboratorio hacer unas investigaciones de qué es lo que contiene esto. Capacitaciones también. Y la instalación de unidades de piloto. Aquí en unidades de piloto, de marcar de pronto con la comunidad, porque esto no es esfuerzo de una sola persona, sino con las comunidades, tratar de marcar una zona especialmente donde uno vaya a sembrar esta especie, ¿ya? Proteger esta especie, ¿ya? Una para la obtención de este fruto, el algarrobo, y otra para la obtención de pronto de gomas, que también se utilizan como biopolímeros, se utilizan en la industria del plástico, las resinas que él produce. También si lo miramos como finalidad también maderera, podemos darnos cuenta que esta especie resiste a la humedad para cercas vivas o para de pronto para madera. He investigado que dura mucho y no lo destruye tan fácilmente el comején. ¿Ves? Estos sería empezar con un proyecto piloto, sería súper, súper genial. Producción, mirar cómo está el mercado, como les dije al comienzo, hacer un estudio de mercado, promoción de las plantas comunitarias, de pronto tener algunos incentivos fiscales, financieros para el que produzca. O sea, hay una motivación. Si hay una motivación, le aseguro que se puede realizar un proyecto primero como reforestación, acá en la parte, destinar una parte, ya sea una parte, un baldío de la comunidad y empezar a trabajar esta especie. También, como les dije antes, tener una certificación de que es orgánico, una estrategia de comercialización, sería importante. Recursos. Para esta propuesta, saben que los recursos están los financiamientos de fondos públicos, de pronto una cooperación internacional que les guste el proyecto,
alianzas estratégicas y como todo tiene que hacerse de la manera bien ordenada y de forma sana, pues también debe llevar unos instrumentos legales con permisos sanitarios y ambientales al acceso a tierras. Conclusiones. Las conclusiones: potencial integral del algarrobo es una especie de género. Bueno, aquí tenemos que identificar algo que algarrobo hay distintas especies. No solamente el algarrobo que nosotros conocemos en la costa Caribe, hay un algarrobo que tiene digamos, la vaina más delgadita. Ese no lo tenemos acá. Tenemos el algarrobo que tiene la vaina más grandecita y representa también para una alternativa sostenible para enfrentar desafíos alimentarios, también ambientales, que es lo que más nos interesa, para repoblar zonas áridas. Él se adapta a esas condiciones. Versatilidad, también las vainas, digamos, a partir de las vainas, también producen biomasa que puede ser para alimento para animales, alimento para el humano. Y la contribución ambiental es cerro fundamental en la restauración ecológica de suelos degradados, la mitigación del cambio climático y la mejora de la biodiversidad a su resiliencia, fijación de nitrógeno y capacidad de mejora de estructura del suelo. Ventajas frente a tres soluciones. A diferencia de cultivos grandes, insumo crece en los suelos marginales, requiere poca agua. Esas son las bondades que tiene y no compite con cultivos tradicionales. Bueno, aquí hay unas recomendaciones, de pronto enfocarse uno en la parte multisectorial, con ayudas, como habíamos hablado, sector privado, coordinar con políticas de apoyo, encargarlo como estrategias nacionales de bioeconomía, seguridad alimentaria y restauración ecológica. Aquí, importantísimo, una inversión en ciencia, tecnología, de pronto capacitando, como se ha comentado, los incentivos y un marco normativo. Aquí está las referencias bibliográficas y gracias. De esta voy a hacer una pequeña conclusión, o algo que aprendí de esta tarea importantísima, de esta investigación. El algarrobo Hymenaea corvari, que es el corvaril, es el nombre científico. De todas estas especies, como dijimos, una propuesta alimentaria, una propuesta de mejoramiento de suelos, que es importantísimo porque estamos, como humanos, estamos acabando la biodiversidad, estamos acabando esta especie. Como le dije al comienzo, es una especie que está en vía de extinción. Les cuento por qué está en vía de extinción. En las fotos había un arbolito. Arbolito es una foto propia. Ese logré capturar solamente un solo árbol, nada más. Y contaditos, mal contados, son como 2 o 3 árboles que hay en la zona. ¿Se ve? La escasez de esta variedad que se está acabando. Y esos árboles están alcanzando entre 30 y 40 años, si no me equivoco un poco más. Yo hago un énfasis, yo sé que las alternativas de sostenibilidad es aprovechar cada uno de los recursos bien distribuidos, o sea, que no afecte ni el ambiente, ni afecte al ser humano, ni la biodiversidad se ve afectada, ni nada de eso. Pero yo considero antes de todo que antes de trabajar con esta especie,
uno como humano no debe enfocarse solamente en las cuestiones económicas, porque nos va a dar un recurso económico, nos va a dar no sé qué. Los árboles en sí, en su naturaleza, nunca tendremos con qué pagarle ese bienestar que nos brinda, por lo menos una sombra, por lo menos una ayuda del suelo, una sombra, una detención de un huracán, un cortavientos, ya. Entonces, una vez debe enfocarse, dejar a un lado la parte económica, ¿no? Porque pongo este producto a producir y nos dan esto. A veces en esta vida todo no es dinero, todo no se puede. eh, Estas plantas como el algarrobo, es una planta que nos brinda, como les dije, seguridad en sí, ya, sombra. Es un árbol majestuoso, grandísimo, que nos proporciona una sombra inmensa, bien chévere, que cada uno lo pueda tener en su casa, al frente, ¿ya? Como sombra, hospederos de animales, de hábitats. Sería importante que como haciendo la conclusión ya para terminar, que nosotros miráramos que un árbol no solamente nos da su fruto, nos da la sombra, nos da el oxígeno, nos da los hábitats, ya nos da ese equilibrio. Imagínense que esta planta es tan hermosa que nos fija el nitrógeno en el suelo, ya. Entonces, alternativa puede haber muchas. Uno del fruto, uno de elaboración de esto, elaboración del otro. Se necesitan muchas, digamos, entre comillas, ayuda. Ya puede ser ayuda gubernamental para uno hacer otra cosita que les iba a comentar. Esta planta tiene una característica y es que la semilla está en vainas y esas vainas son duras, o sea, son como una cáscara, digámoslo así en términos, eh, es una cáscara y esa cáscara, la semilla para salir de se tiene que descomponerse o partirse, o si no hay alguna ayuda para que ella salga de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ella viene, produce su fruto, cae al suelo y ella para salir de ahí, ella no sale. Comienza entonces la cáscara a descomponerse, es por la acción bacteriana, se descompone rapidito o demora en su descomposición. Entonces en la descomposición afecta a la semilla. Entonces a eso imposibilita que este árbol se siga reproduciendo. Entonces la única forma de que nosotros reproduzcamos es abrir esa cáscara, sacar esa cáscara porque es gruesísima, abrir eso y sacar la semilleta. Después que ya uno se haya consumido, digamos así, eh, la pulpa, porque esa parte de eso es rica. Consumió la pulpa, uno viene y hace su semillero, hace un vivero, qué sé yo, un vivero bien establecido con esto. Entonces, imagínense, eso imposibilita se propague esta especie. Esta especie algarrobelo es una especie muy que tenemos que de corazón cuidarlo.